Un saludo, estudiantes de la prepa en línea CEP, les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión quiero comentarles los detalles que se tienen que abordar para el desarrollo de la actividad integradora número 2 de esta semana 2. Bueno, primero comentar que esta es la descripción que aparece en en la actividad. Esta actividad se llama la probabilidad, una proyección. Y se mencionan varios videos que hay que revisar con detalle. Y más adelante nos pide hacer o llevar a cabo una presentación. Esa presentación tiene que realizarse en PowerPoint y debe incluir 4 diapositivas. En una de ellas va a incluirse el título, su nombre y la fecha. Y en los siguientes 3 diapositivas habrá que describir, como dice aquí, cada uno de los 3 casos y en cada uno de ellos identificar a qué distribución de probabilidad se refiere. Y mencionar, por ejemplo, también dos características de esa distribución y 2 aplicaciones. Entonces, comentar lo siguiente. En realidad, en los bloques anteriores o en los recursos o en la semana anterior se mencionaron conceptos básicos de probabilidad. Yo tenía la intención con esta presentación de mostrarles todos los detalles que existen entre una probabilidad sencilla o simple y las distribuciones de probabilidad de Poisson, la normal y la binomial. Sin embargo, considero que realmente no es lo que nos pide la actividad. La actividad ni siquiera nos pide resolver los ejercicios, nos pide más bien relacionarlos con cada una de las distribuciones de probabilidad, y es lo que haremos a continuación. Seguramente ese espacio que se encuentra entre la probabilidad simple que vimos la semana anterior y las distribuciones que estamos viendo ahorita los abordaremos en una sesión síncrona que tengo pensado que sea el próximo sábado. Sin embargo, vamos a enfocarnos por lo pronto a esta actividad. Bueno, ¿qué es lo que tienen que realizar en general? Voy a darles un ejemplo de lo que tienen que realizar, y ya ustedes se encargarán de relacionarlo con lo que aparece, con los casos que aparecen aquí listados. Bien, vamos a dirigirnos directamente a la presentación. Esta presentación debe tener al menos 4 diapositivas. La primera, como dice aquí el título, es la probabilidad, una proyección. Deben indicar en la parte inferior derecha su nombre y deben indicar la fecha de elaboración. Es importante que estos requisitos se lleven a cabo o se incluyan porque van a contar para la calificación. Bueno, siendo esta la primera diapositiva, me brinco a la segunda. Y en este caso, pues yo voy a presentar la distribución de Poisson. De alguna forma estoy presentando un ejercicio o un problema que se puede resolver con esta distribución. Aquí dice caso: en una empresa de renta de autos la media de accidentes es de 5 por mes. Y nos pide calcular la probabilidad de que no ocurra ningún accidente en un mes, que como máximo ocurran 4 accidentes en un mes, que ocurran 20 accidentes en un año y que ocurran 10 accidentes en un trimestre. Yo les pido que relacionen o que verifiquen este problema o este caso con los que se presentan en la actividad integradora, en la descripción de la actividad integradora. Busquen a cuál se parece y seguramente corresponde a una distribución de Poisson. Yo listé lo siguiente en cuanto a la justificación. Yo indico que esta distribución se utiliza cuando sabemos la ocurrencia media. La ocurrencia media es el promedio de accidentes, por ejemplo, en este caso. Comúnmente en estadística se le llama media o promedio a una ocurrencia. Y queremos calcular la probabilidad de que se presenten cierto número de eventos durante cierto intervalo de tiempo. Entonces esa justificación o esa característica de esa distribución se ajusta perfectamente a este caso que se presenta. Dentro de sus características está que se representa con un histograma o gráfica de barras. Ya vimos al principio de la semana 2 o de la semana 1, no recuerdo, vimos los tipos de gráficas y conocimos que existe el histograma, el polígono de frecuencias, el gráfico circular. En este caso particular, esta gráfica que aparece en el extremo derecho representa el histograma, en este caso la gráfica de barras. Entonces, una distribución de Poisson se representa con una gráfica de barras. Dice aquí, como segunda característica, el intervalo suele ser la distancia, tiempo, área, volumen, etcétera. En el caso particular de la distribución, perdón, en el caso particular del caso que les estoy comentando, pues está hablando de tiempo. Bueno, finalmente el otro aspecto que nos pide, aparte de la justificación o de la argumentación de las características, son también las aplicaciones. Aquí listé yo 3. Pueden ser defectos de nacimiento,
enfermedades raras y accidentes automovilísticos, es decir, el cálculo de la probabilidad de que sucedan ciertos defectos de nacimiento, ciertas enfermedades raras, etcétera. Entonces, los problemas o los casos que presenten características similares a las que mencionamos en esta diapositiva se podrán resolver a través de la distribución de Poisson. Yo les pido que ustedes pueden utilizar lo que yo estoy mencionando aquí en esta diapositiva, o también sería recomendable que buscaran otras aplicaciones diferentes que corresponden a la solución de problemas con esta distribución. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Esta distribución es la binomial y voy a mencionar un caso que se puede resolver utilizando esta distribución. Dice, la probabilidad de que un cazador novato case un ciervo es de 0.3. Si lo intenta 4 veces, calcula la probabilidad de que case al menos 2 veces. Igual que hace rato, les pido que revisen en su descripción de la actividad cuál de los ejercicios corresponde o se parece mucho al que estoy planteando. Bueno, ¿qué justificación puse yo en este caso? Yo indico que se utiliza en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados. Es el número de éxitos al repetir n veces el experimento, con la probabilidad p de obtener éxito en cada experimento. Dentro de las características menciono que se representa por igual con un histograma o gráfica de barras. La probabilidad de éxito permanece constante a lo largo de las repeticiones del experimento. ¿Y cuáles serían algunas aplicaciones? Quizá identificación de piezas defectuosas en una producción. En este caso, como son dos posibles opciones o dos posibles resultados, puede ser que el producto sea defectuoso o no sea defectuoso. Otra de las aplicaciones es el cálculo de probabilidad de acertar en un cierto juego. Cuando vamos, por ejemplo, a una feria, el juego de acertar, por ejemplo, una canica en cierto lugar, o el caso de levantar o atinar un aro a una botella, sería un ejemplo, serán más ejemplos de las probabilidades que pueden calcularse a través de una distribución binomial. Al igual que el caso anterior, les pido que identifiquen más aplicaciones y pueden también modificar o cambiar o identificar algunas características diferentes. En el caso de la tercera distribución, la normal, quiero presentarles un caso que se puede resolver utilizando esta distribución. Dice, un estudio ha demostrado que en la colonia Emperadores el 60% de los hogares tiene al menos 2 televisiones. Se elige al azar una muestra de 30 hogares en esa colonia y se pide, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 de los citados hogares tengan cuando menos 2 televisiones? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que entre 15 y 25 hogares tengan cuando menos 2 televisiones? Al igual, revisen cuál de las situaciones o cuál de los casos que aparecen listados en la descripción corresponde al ejemplo que estoy yo mencionando, de tal forma que, bueno, seguramente la distribución será normal para resolverlo. Dentro de la justificación yo describo que se utiliza para identificar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos, los cuales siguen una frecuencia o normalidad en su comportamiento. Una característica importante de esta distribución es que se utiliza con variables aleatorias continuas y tiene una gráfica en forma de campana. Se llama también, o se conoce también como campana de Gauss. Como seguramente ya lo revisaron y lo analizaron en los videos que se nos proporcionan de parte de la prepa en línea. Finalmente, en cuanto a aplicaciones, podríamos comentar que permite identificar los efectos de una misma dosis de un fármaco, permite identificar el grado de adaptación a un medio de cierta especie y, por ejemplo, las tallas de un grupo de personas. Bien, entonces, básicamente lo que se pide en su actividad, sí les encargo mucho que se realice en PowerPoint porque así lo pide la actividad. Hay quienes me han entregado en Word y bueno, está bien diseñada sus hojas, sus equivalentes a sus diapositivas, pero sí es importante que se realice en PowerPoint porque así lo pide la actividad. Entonces, vaya, nada más es identificar, como les comentaba, cada caso, relacionarlo con lo que aparece en la descripción de la actividad y, de ser posible, agregar más aplicaciones o cambiar las aplicaciones e identificar las características que ustedes crean más importantes de cierta distribución. Yo mencioné algunas, quizá ustedes encuentren algunas otras que pudieran servirnos para enriquecer su actividad. Por lo pronto me despido, espero que el video les sea de utilidad
y estoy al pendiente en la plataforma a través de mensajería o a través de correo electrónico para recibir sus dudas y comentarios. Saludos.